estamos viviendo en un mundo que trae demasiados cambios. Y pues te topabas con las diferentes mentalidades, ¿verdad? Del que, pues no, así tiene que ser porque siempre lo hemos hecho y ha funcionado, y el otro de, pues vamos a probar y experimentar. Hola a todos, bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. Ahora vamos a hacer un episodio un poco diferente, en un formato de video. Nosotros hemos venido haciendo diferentes episodios a lo largo de este podcast, donde hemos hablado de estrategias de marketing digital, estrategias para procesos comerciales de empresas B2B, y ahora hemos estado enfocándonos más en las estrategias direct to consumer para negocios de e-commerce. Aquí está mi papá conmigo, Roberto Madero, mi socio también, y yo soy Marta Madero. Y el día de hoy les vamos a platicar un poco sobre pues algunos tipos de mentalidades y de mindset que existen en las empresas que te ayudan a avanzar o a estancarte. Hola, papá. Hola, ¿qué tal, hija? Pues muchas gracias por la invitación. Ojalá que el público que nos escucha pueda aprovechar estas experiencias que hemos tenido a través de los años, ayudando a empresas en este tema de la transformación digital en el comercio electrónico y en el marketing digital. Sí, quería que platicáramos porque no sé si te acuerdas cuando recién empezó la pandemia, que como que empezó el boom de los podcasts y empezamos a escuchar muchos, y McKinsey lanzó su primer podcast. Uh-huh. Y encontramos uno que se adaptó perfecto a conversaciones que teníamos con esto, que era toparnos con mentalidades a veces donde traían ya pues arraigado en su mentalidad el así es y así tiene que ser y no hay espacio para cambiar. Uh-huh. Y era el podcast, el episodio de Building a Business Within a Business. Uh-huh. Y pues a mí me llamó mucho la atención, te lo mandé y me acuerdo que se lo compartiste. En ese momento una empresa muy grande con la que estábamos trabajando, que justo estaban haciendo eso, como teniendo un startup dentro de una empresa muy grande, y pues te topabas con las diferentes mentalidades, ¿verdad? De el que, pues no, así tiene que ser porque siempre lo hemos hecho y ha funcionado, y el otro de, pues vamos a probar y experimentar, ¿verdad? Así es, sí. La verdad es que eso se combinó, ¿te acuerdas? También con todo este concepto también de McKinsey, de pensar en el futuro y construir la estrategia en base a lo que es posible y a poner metas muy audaces y muy ambiciosas. Entonces, pero volviendo al tema del concepto de crear una empresa dentro de tu empresa, esto es muy común cuando la empresa comercializa sus productos y vende sus productos a través de los esquemas tradicionales, ¿no? Y cuando entran al mundo digital, del e-commerce y del marketing digital, casi que tienen que reinventar dentro uh-huh. de su empresa otra empresa para transformar todos sus procesos y cambiar su mentalidad. Y entonces ahí pues me topé por ahí con un libro muy interesante que se llama Mindset, que me lo recomendó un muy buen amigo, y ya habla de dos maneras de pensar de las personas y de las empresas también, que es el pensamiento fixed, o sea, que estás ya fijo, que sientes que tú eres como eres y no puedes cambiar, uh-huh. y el pensamiento de crecimiento, el growth mindset, uh-huh. que es aquellas personas que siempre están abiertas a cambiar y aprender. Y eso les pasa mucho a las empresas, creo yo. Y las empresas se pueden ver beneficiadas de tener ese pensamiento hacia el crecimiento. Y pues creo que vale la pena platicar de eso, ¿no? Sí, y digo, a mí me pasa mucho que pues viendo cómo funcionan muchas empresas con las que hemos trabajado, ahorita que tengo la oportunidad de trabajar con un poco de más startups, que son pues startups puros, versus al startup en una empresa grande, que pues sé que en el startup de una empresa grande a veces se ve como que una incubadora, un experimento, un laboratorio, que uh-huh. es justo lo que decía McKinsey, de que eso es pues todo lo que hace que falle, uh-huh. porque se ve como un experimento y no está el entendimiento de que tiene que venir de top down, el convencimiento, el de que esta es la forma y casi que esto es lo que va a migrarse. Pero pues yo dándome cuenta de
qué difícil es cuando ya estás acostumbrado a trabajar de una manera y con tus legacy systems y cultura ya súper estable en la empresa, de cambiar el approach. Yo siento que hasta yo tengo de repente un fixed mindset. Me costaría, si estuviera una empresa grande y burocrática, y si fuera un C-level executive, sí, como que abrirme a esa mentalidad de emprendedor. Sí. Hay una cosa bien interesante en el libro de Mindset, que te dice que hay personas que son tan buenas para hacer algo o tienen una capacidad, entonces el éxito es a veces un bloqueo para cambiar y irte a un mindset de crecimiento en lugar de estar fijo. Dices, oye, pues si yo soy bueno, me está yendo bien como lo estoy haciendo, ¿por qué voy a cambiar? La frase esta, ¿verdad? If it's not broken, don't fix it, ¿verdad? Y la verdad es que eso es lo que muchas veces hace que empresas, las típicas historias que ya no sabemos, ¿verdad? O sea, de que si Kodak no vio venir la parte digital y que si Blockbuster no vio venir a Netflix y las historias que ya conocemos. Eso es precisamente porque el éxito te convence de que no hay manera, de que no vale la pena cambiar, no vale la pena mejorar. Y fíjate que decían también una cosa, estos consultores de McKinsey, que antes las Fortune 500, pues hace 50 años, tenían como que una duración de vida en el Fortune 500 de 60 años, aprox. Y ahorita en la actualidad tienen 20 años. O sea, están entrando y saliendo mucho más rápido las empresas precisamente por eso, porque pues creen que la forma de que hicieron siempre las cosas va a seguir funcionando, pero no están viendo que en 10 años, pues si no cambiaron el approach, pues van a desaparecer. Sí, yo tiendo a pensar siempre en las empresas que deben de empezar por desarrollar una fórmula, un proceso probado. Y ese es el peligro, que llegas a ese punto de crear una fórmula y un proceso probado y entonces te estancas ahí. Te metes en el mindset fijo, o sea, no de crecimiento. Entonces, aunque llegues a ese momento, debes de constantemente estar buscando. O sea, sabemos todos que estamos viviendo en un mundo que trae demasiados cambios, que está cambiando rápidamente y muchas cosas de un día para otro ya no son iguales. Si tú tienes un pensamiento fijo en un ambiente tan cambiante, es demasiado riesgoso a estas alturas del juego. Hoy en la mañana, casualmente, oí una noticia que me sorprendió muchísimo, muchísimo. Modelo, la cerveza Modelo pasó a ser la cerveza número 1 en Estados Unidos después de 30 años de Budweiser, de ser la cerveza número 1 en Estados Unidos. Una cerveza mexicana que, bueno, ya es parte de Constellation Brands, que es una empresa internacional, etcétera, pero ese es el claro ejemplo de un fixed mindset de Budweiser contra uno que viene y cambia y revoluciona. Lo hizo Corona en su momento y ahora inclusive una cerveza de la misma cervecería que es Modelo está sobrepasando a la misma Corona. Entonces el ejemplo sirve para decir nunca te quedes quieto, nunca te quedes sientes en tus laureles, como dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabes lo que puede suceder de un día para otro y luego cuando quieres reaccionar, demasiado tarde, ¿no? Ahora, ¿cómo revierte Budweiser esa situación? Tiene que cambiar algo que dijiste muy importante. Es un tema cultural. O sea, las empresas pueden tener un mindset en conjunto y ese mindset puede ser fijo o puede ser de crecimiento. A mí me cuesta mucho trabajo con algunos clientes a veces convencerlos de que las metas, los resultados, no es lo más importante. Lo más importante es el mindset del equipo, la cultura del equipo, el traer a gente que esté dispuesta a fracasar para luego encontrar mejores formas de hacer las cosas, ¿no? Pero ¿tú cómo crees que cambias eso? Te lo digo porque yo en lo personal me cuesta mucho trabajo. O sea, si yo veo que con un cliente se están dando los resultados, me sesgo a eso. Y sé que es mucho más
amplio que solamente dar los resultados en términos de ventas para pues acelerar y en el hockey stick principle, ¿verdad? Brincar la curva. Yo creo que tenemos que diferenciar que no es fijo y no fijo el mindset. Es fijo y crecimiento. Es bien diferente pensar en crecimiento a pensar en estar cambiando por cambiar. O sea, no se trata de que digas, no, yo no cambio porque me va bien. No, está bien que no cambies porque te va bien, pero debes de crecer. ¿Qué significa? Que no te autocomplazcas pensando en que ya llegaste al momento y siempre estés alerta a todos los cambios, uno, que te pueden afectar, externos, y también a que tu mentalidad se quede atorada, ¿no? Se quede fija y no esté buscando la mejora continua posteriormente. Como que a mí se me hace difícil pensando en cuando es el caso de building a business within a business. Ajá. Que eres el incumbent. Sí. ¿Te acuerdas cómo le llama McKinsey? Que es el incumbent en términos políticos, ¿verdad? Es el que ya tiene el puesto y lo hereda y ya más fácil hace como la reelección. Sí. Las empresas pues que ya están establecidas, que tienen pues todo el conocimiento, todo el capital, toda la distribución, pues que tienen, o sea, ¿cuál es el riesgo? Versus un startup que tiene pues todo el tiempo que tiene que invertir en levantar capital, en tener dinero para realmente probar la fórmula o lo que ellos quieran vender. Y pues a final de cuentas siento que eso todavía, o sea, ¿cómo es que el emprendedor, que es el dinero que más trabajo le costó, todavía tiene más apertura a perderlo que la empresa? Sí. Yo creo que está muy relacionado con una cosa bien importante. Vivimos en una economía de abundancia versus hace años que se vivía en una economía de escasez. Entonces, el mercado estaba controlado por la oferta. Hoy en día, el poder está en el consumidor. El consumidor tiene múltiples opciones de todo, tiene muchas alternativas de dónde comprar, qué comprar, cómo comparar, entender la información. Es el típico caso del vendedor de autos usados, ¿verdad? O sea, que llegabas y te vendía el auto por su habilidad de vendedor. Y eso lo hemos platicado mucho con todo el tema del inbound marketing. No vender por vender, sino vender para ayudar a mi cliente, a la persona, al usuario, a tomar decisiones racionales. Entonces yo creo que está muy ligado este tema con enfocarte en el cliente y estar cambiando de acuerdo a las tendencias que están ocurriendo. Hoy es Facebook, mañana es TikTok, pasado mañana no sabemos, ¿verdad? Son modas que pasan y vienen y que hay que aprovecharlas, ¿verdad? Porque ofrecen alternativas muy interesantes. Los influencers, hace rato que me platicabas de eso, que se han vuelto una herramienta súper poderosa para vender, pero por otro lado tienen sus peligros, tienen sus riesgos, tienen muchas cosas, ¿no? que hay que estar cuidando, ¿no? Entonces, todo este tema del mindset está muy ligado al mindset de crecimiento, está muy ligado a que busques siempre que te adaptes a las circunstancias, ¿verdad? Y que aprendas y que sobre todo, esa es la parte más importante, que estés dispuesto a errar, estés dispuesto a fallar, estés dispuesto a cometer errores. Si no cometes errores, es que no estás intentando lo suficiente, ¿verdad? Y pues bueno, digo, ya hablando del caso específico de los clientes, me gustaría que nos platicaras cuando trabajamos con una empresa que estaba innovando, haciendo un e-commerce. ¿Qué crees que debió de haber sido diferente para que llegaran más lejos? ¿Con qué cosas te topabas? Porque yo me acuerdo que teníamos mucho el caso de, había una persona que no era C-level, que era el growth mindset, y había una persona que era el C-level, que era fixed mindset. Sí. Y eso pues hacía que no avanzaran las cosas. Yo creo que hay varias cosas importantes, pero lo primero que creo que es muy, muy crítico es que tengamos construido un caso de negocio bien establecido, ¿no? Y que digamos, necesitamos aprender, necesitamos madurar
necesitamos entender de este nuevo modelo de negocios y entonces eso nos va a llevar 1, 2, 3 años o inclusive más tiempo, ¿no? Entonces, dispuesto a aprender. Entonces, el caso de negocios nos sirve para tener una guía. Tiene que ser muy ambicioso, tiene que tener grandes expectativas, pero ¿qué pasa si no logro esas expectativas? ¿Es un fracaso? ¿Debo de abandonarlo? ¿Debo de buscar otra fuente y debo de irme a otro camino? Y yo creo que la verdad es que ese aprendizaje hay que medirlo en eso. ¿Qué tanto he aprendido? ¿Cómo estoy cambiando la cultura de este propio negocio? Cuando estás hablando de empresas muy grandes que incuban, vamos a decir, un negocio, por decir, de e-commerce, y nunca han hecho cosas de e-commerce, o lo han hecho poco, o de e-marketing, etcétera. Cuando están acostumbradas a no ser marketing o a hacer marketing de la forma tradicional, que es anúnciate en la televisión, anúnciate en el radio, y de ahí vienen, pues, de los periódicos inclusive, ¿no? Y entonces tienes que evaluar en términos de cómo avanza tu madurez y tu aprendizaje, no en cómo se están dando los resultados. Puede que no los logres los resultados en el tiempo que estabas esperando, pero lo que debes de medir es tu avance en la cultura y la madurez y en el equipo que estás teniendo. Eso es más importante inclusive que los resultados. Los resultados tarde o temprano, con un buen equipo, con un recurso humano que esté en ese mood de buscar cómo avanzar y cómo mejorar, creo que ahí está la clave más importante, sobre todo en empresas. Los startups de por sí traen un mindset de crecimiento, de riesgo, de todo. La empresa grande que inicia no le gusta riesgo, no le gusta perder, no le gusta equivocarse. O sea, entonces alguien se equivoca, es un mal elemento. No, eso es lo peligroso de este tipo de experimentos, ¿no? Que le llaman ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, y para cerrar, tío, no sé si te acuerdas también el libro, el que leímos cuando descubrimos este episodio de McKinsey, del The Future Backward Approach. Sí. No me acuerdo bien cómo se llamaba el libro, Ajá. Pero creo que se llamaba Future Backward. Ajá. Y que sí. te decía que pintaras en tu cabeza una foto muy específica de cómo te ves en 10 años. Sí. Y luego te fueras para atrás de todo lo que tiene que pasar para lograr eso. Pero ¿cómo le haces para tener muy bien fija tu mirada en esa foto y realmente pues pensar en que el futuro pues implica cambios, implica adaptarte, implica más competencia y pues pintar una foto correcta para luego hacer las cosas correctas hacia atrás? ¿Cómo lo haces para que ese top level executive o esa persona que es tan importante para que sucedan las cosas esté viendo esa misma foto? Sí, yo creo que está muy ligado al tema de mindset, ¿no? Y yo creo que es una cosa muy relacionada entre el que es fijo, un mindset fijo, con ese que es el approach del presente hacia el futuro. ¿Qué puedo hacer hoy? Y por consecuencia esto me va a ir llevando, me va a ir moviendo hacia un futuro. O sea, hago una proyección de lo que estoy haciendo ahorita y lo pronostico cómo va a ir creciendo. Ese es el mindset fijo, ese es el mindset que está un poco controlado por el medio ambiente y por las situaciones, contra el otro que pinta una película. Alguien me causó muy buena impresión, alguien comentó que cuál es el éxito más grande para un negocio de directo al consumidor o de e-commerce, pero yo creo que aplica a todo, es tener un propósito, ¿no? Si no tienes un propósito claro y ambicioso y poderoso y audaz, etcétera, y de ahí partes para construir cómo llego a ese futuro, en vez de decir dónde estoy y a dónde me va a llevar si sigo haciendo lo que estoy o si mejoro lo que hago, en lugar de decir, esta es la meta que tengo en el futuro, la tengo que lograr a como dé lugar, tengo que inventar, tengo que desarrollar procesos. Y eso se liga mucho con
con el concepto también que en otro capítulo hablaremos de ser ágil, agile, o de ser el típico proyecto que está pintado en una gráfica muy hermosa que dura no sé cuántos meses y que nunca se ocurre como esperabas. Nunca ocurre como esperabas. Es demasiado cambiante. Tal vez hace muchos años las cosas cambiaban muy lentamente y podías esperar que las cosas se dieran como las planeaste, pero hoy en día es muy difícil que eso ocurra. Entonces, el approach hacia el futuro, hacia desarrollar tu estrategia en base a un propósito y un futuro determinado, cambia tu mindset hacia lo que es posible, no lo que se está ocurriendo ahorita y cómo sigo mejorando lo que tengo ahorita nada más, ¿sí? Entonces va muy ligado ese tema del approach hacia el futuro con el tema del mindset de crecimiento, ¿verdad? Pues muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, por favor suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Nos pueden escribir en Instagram si se sienten identificados con lo que hablamos, si tienen este problema de fixed mindset contra growth mindset. Nosotros les ayudamos a desarrollar una estrategia digital que los ayude a alcanzar sus metas y fijarlas en base al Future Backward Approach. Muchas gracias.